Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Lucas y junto a Viviana y a Rafael vamos a comentarles un poquito sobre la fotografía, ¿sí? Desde sus inicios, sus principales características y además qué debemos tener en cuenta hoy en día a la hora de la compra de una cámara digital. ¿Cuáles son los aspectos principales que debemos considerar a la hora de comprarnos una cámara digital, teniendo en cuenta los altos costos de las mismas, ¿no? Y cómo sería o cómo se ve el tema de la cámara con celular, cuáles son las grandes diferencias también entre la cámara de un celular y una cámara de fotografía profesional. Bien, sin más palabras, vamos al tema propiamente dicho. Adelante. Buenas noches. El tema de hoy va a ser la cámara fotográfica. El tema a desarrollar van a participar los profesores Viviana Molinedo y Lucas Barbieri. Y el que suscribe, Rafael González Bussi. Bueno, para encarar el tema, vamos a hacer una línea de tiempo y ustedes van a poder ver a través de las filminas o diapositivas la línea de tiempo que yo les he marcado. Comencemos por el año 1521. En ese tiempo estaba había habido una publicación de Leonardo da Vinci, el cual había explicado que en una cámara oscura con un pequeño orificio, si entraba un haz de luz que iluminara un objeto, ese objeto iba a reflejarse en el interior de la cámara, pero de manera inversa. Hecho esto, su alumno o discípulo, Cesariano, experimentó con sales de plata, llevando ese experimento un poco más allá, más avanzado. Luego tenemos que en 1558, Gerolano Cardamo sugiere una importante mejora, con una lente en el orificio de entrada del haz de luz. Esa lente realmente fue un hecho muy importante, ya que fue utilizado también por escultores, pintores, porque reflejaba la imagen y podían llevar a cabo sus pinturas y su arte, ¿no es cierto? Bueno, de ahí pasamos al año 1855, donde triunfó el sistema de los negativos de colodión húmedo, que permitían positivar muchas copias en papel de albúmina con gran nitidez y amplia gama de colores y de tonos. Por eso en 1892 Kodak sacó al mercado una cámara que utilizaba carretes de película en lugar de ser placas planas, lo que llevó una revolución en el mercado, ¿no es cierto? Luego en 1903 aparecen los hermanos Lumiere, que crearon una auténtica placa fotográfica a color, conocida comercialmente como autocrom. Estas placas se fabricaban en Francia y eran diapositivas en soporte de vidrio. Luego en 1975, Steve Sasson crea la primer cámara fotográfica digital experimental de la empresa Kodak. Pesaba 4 kilogramos y tenía una resolución del 0,01 megapíxel, perdón. En 1990 aparece ya el Photoshop, el programa de tratamiento de imagen que permite retocar las fotografías digitales. En 1995 aparece la Casio QV10, la primera con pantalla incorporada.
Luego tenemos que en el 2003 Canon crea el EOS 310, una SRL de 6 megapíxeles con precio sobre los 1.000 euros y con la calidad de las cámaras digitales de aficionado empezó a igualar, incluso a superar las cámaras analógicas. Luego, por último, en el 2006, Nikon anuncia el fin de la producción de cámaras analógicas de consumo. Para la fotografía profesional ya estaba claro que el futuro sería digital. Bueno, ahora es el turno de la profesora Viviana Molinedo. Gracias. Bueno, compañeros, siguiendo con la clase de la cámara fotográfica, mi nombre es Viviana. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia y estas clases que nos van a fortalecer de mucho conocimiento, y esto más que todo para adquirir la compra de una cámara fotográfica. Como bien escuchamos al compañero Rafael hablarnos de la historia y la evolución de las cámaras, la importancia que es saber desde su historia, ¿no? Bueno, yo en el desarrollo de las clases lo que les voy a dar a conocer es lo que vamos a llevar en este curso, ¿no? Los puntos importantes que nosotros tenemos que saber a la hora de comprar una cámara fotográfica. Pero bueno, uno de los puntos importantes que tenemos que saber justamente es los componentes básicos de una cámara fotográfica, que son las partes justamente, ¿no? Saber que existe en una cámara fotográfica el visor, el sensor, el objetivo, el diafragma, el obturador, el procesador y el disparador. Esto justamente lo que hace es ayudarnos a la imagen a saber el encuadre, el tamaño, el formato y las señales eléctricas. Pero esto les digo resumidamente, ya en el proceso de las clases los vamos a desarrollar como debe ser. Por otro lado, otro punto importante también es saber la diferencia que existe en el mercado entre estas, las que son las cámaras compactas y las cámaras digitales, ¿sí? Como hablaba el compañero Gonzalo, en la historia se hablaba de las justamente cámaras compactas, que eran las que fueron los inicios de la cámara fotográfica. Hoy en día en el mercado se encuentran con más frecuencia las digitales, pero eso no quiere decir que hayan salido del mercado. Aún se pueden adquirir ambas cámaras. Las diferencias son enormes y a simple vista, ya que la cámara compacta lo que requiere es de una película de revelación a través de un laboratorio para ser impresas. Tiene un límite de cantidad de fotos. Estas no se pueden borrar ni retocar, ni tampoco guardarlas ni enviarlas por ejemplo correo electrónico. A diferencia, aparte requieren de un gasto justamente para comprar estas películas y su uso posterior. Sin en cambio las digitales, que podemos poner un ejemplo simple, son los celulares, pero lo que nosotros nos toma en cuenta esta clase justamente son las cámaras fotográficas profesionales y las cámaras comunes, según el uso de cada uno, quien le va a dar con esta cámara. La digital lo que tiene de beneficios es que yo puedo ver inmediatamente, puedo retocarlas, puedo borrarlas, puedo guardarlas, no es necesario su impresión, las puedo guardar en un archivo en la computadora. También es importante que yo pueda utilizarlas para una filmación, un video. Por otro lado, también pueden ser compartidas por correo electrónico, ver por la tele o por la computadora, las veces que yo quiera. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la compacta y la digital. Por otro lado, también es importante, entre los puntos que vamos a hablar de las clases, saber, por ejemplo, si yo voy a adquirir una cámara digital, saber qué trabajo cumple esta cámara, ¿no? Saber de la captación, la película, la imagen, el sensor, la memoria. La memoria tiene que ver mucho con la resolución de tamaño y la resolución de imágenes. En este caso vamos a hablar y vamos a hacer referencia sobre lo que son los píxeles, los megapíxeles, los componentes básicos de los colores, porque están relacionados. Cuando hablamos del tamaño vamos a tener en cuenta que a mayor píxeles, cantidad de puntos, mayor resolución. Cuando decimos la resolución de imágenes estamos hablando de los colores. Estos colores son tres, los básicos, que es el azul, el verde y el rojo. Bueno, y esto es lo que nos va a dar una mejor calidad de imagen. Recuerden siempre
que en el mercado existen muchas marcas y precios, pero el hecho de que una cámara sea más cara no quiere decir que es la mejor. Es el primer error que nosotros cometemos a la hora de comprar una cámara, pero esto, una vez sabiendo el curso, nosotros vamos a podernos sacar todas las dudas que tengamos. Por otro lado, es importante que sepan también que vamos a hablar del formato, el color, el tamaño, la comparación de tamaños que existe, la fotografía al aire libre, ya que tienen 3 luces que debemos saber que es la solar, la refleja y la difusa. Es importante tener conocimiento sobre esto y también los 4 puntos claves a la hora de la imagen, ¿no? Poder ser centrada ya sea para una filmación o una imagen. Y por último, la perspectiva de los puntos de vista, ya sean lineales o de profundidad. Pero esto lo vamos a abarcar punto por punto. También tengan en cuenta que ahora les va a explicar mi compañero Lucas el tema de la conclusión y también las actividades que vamos a llevar a cabo con el tema de lo que es lo teórico y lo práctico, que eso es la finalidad también que ustedes tengan de este curso, que se puedan ir seguros y que todo el conocimiento que han adquirido los pueda ayudar a elegir la mejor cámara fotográfica que ustedes buscan, para qué lo busco, cuál es mi objetivo, por qué lo compro, la función que yo quiero que le dé, si es para el trabajo, si es familiar, eso todo ustedes lo van a ver. Pero bueno, o simplemente porque yo soy una persona que viajo constantemente y necesito el tipo de enfoques en lo que es las imágenes donde uno quiere sacar las fotos. Pero bueno, un gusto darles esta presentación del curso. Ya nos estaremos viendo y agradecerles por haberse inscrito. Y bueno, acá vamos con Lucas, que les va a dar más pautas. Nos vemos. Bueno, para ya ir cerrando, un poquito lo que explicaron mis compañeros Rafael y Viviana. Bueno, la cámara fotográfica digital tiene ciertas consideraciones a tener en cuenta cuando nosotros vamos a adquirir una. Pero la principal característica reside en el tamaño del sensor, que el tamaño del sensor es lo que capta la luz y la transforma en electrones que luego se hacen en imagen. Bueno, el tamaño de ese sensor es lo que encarece una cámara fotográfica, y además las ópticas, o sea, los lentes zoom, esos largos que se ven en los fotógrafos de fútbol u otros más cortitos, tienen diferentes características y tienen diferentes ópticas adentro, diferentes cristales que son los que aumentan o disminuyen el valor. También tienen otros sistemas electrónicos que los encarecen mucho. Bueno, volviendo al tema del tamaño del sensor, hay diferentes tipos de tamaño de sensor. Imagínense ustedes por ahí que tal vez conocieron las cámaras de 35 milímetros analógicas, las que había hablado hoy Rafael, un poquito, volviendo a eso, el tamaño del rollo, ¿no? Dividido en esos cuadraditos. Bueno, ese cuadradito, ese mismo cuadradito, si ustedes se lo pueden imaginar, es el tamaño del sensor de la cámara full frame. De ahí, de ese sensor, es donde saldrían las imágenes, ¿sí? Ahí que se transformarían las imágenes, la luz en electrones. Imagínense ustedes ese tamaño, no sé si lo recuerdan también. Bueno, ahora trasladen ese tamaño del celular. Sería como que imposible meter ese tamaño de sensor en un celular. Por eso es que el celular es muchísimo más pequeño, tiene muchísimo más pequeño el sensor que capta luz, por lo tanto captaría menos imágenes. Entonces no sería tan importante la cantidad de megapíxeles como el tamaño del sensor, que eso es lo que encarece y mucho a una cámara fotográfica. Luego le siguen los lentes. Los lentes pueden ser intercambiables. Si se trata de una cámara de SLR, pueden ser intercambiables, ¿sí? Con el celular no tenemos esa opción de hacer lentes intercambiables. Si queremos hacer zoom, tenemos que hacer zoom digital, lo que significa que vamos a perder calidad de imagen. Con el zoom óptico, con los lentes, no perdemos calidad de imagen y podemos hacer zoom tranquilamente. Eso sería es la mayor diferencia con las cámaras de celular que podemos llegar a encontrarnos. Son las principales diferencias y esas son las razones por las que una cámara digital es más cara que una cámara de un celular. Recuerden que el celular es más que una cámara en muchas cosas. Y la cámara fotográfica es solo cámara, o sea, está pensado y dedicado exclusivamente para la fotografía. Bien, bueno, explicado eso,
el siguiente paso es proponerles una actividad. La actividad estaría compuesta o requeriría de que ustedes hagan un desarrollo de no más de media carilla, puede ser media carilla también, no hay problema. Nos cuenten qué cámara les gustaría o qué cámara necesitarían obtener o adquirir o qué cámara tienen, contando un poquito las características en general de esa cámara, teniendo en cuenta lo que nosotros venimos comentándoles hasta acá y teniendo en cuenta la bibliografía que les vamos a proveer, ¿sí? Ese sería el ejercicio. Ustedes nos comentan en media carilla, desarrollo en media carilla, nos mandan por mail ese desarrollo y en la próxima clase, ¿qué es lo que hacemos? Dialogamos sobre la cámara que cada uno quiere o tiene disponible, ¿sí? Y hablamos un poquito de las características generales de cada una de las cámaras que ustedes proponen, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué es mejor esto? ¿Por qué es mejor aquello? ¿Para qué la necesitan? Esas pueden ser algunas de las opciones que vamos a contemplar en la clase que viene. Bueno, sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Chau, chau.